Para nuestra primera entrevista, el doctor Alexis Pérez se encuentra con nosotros en estudio, quien es parte del COE provincial, asesor del gobierno provincial de Santo Domingo de los Áchilas en lo que al COVID se refiere. Vamos a platicar sobre los datos estadísticos, qué ha pasado en estas últimas semanas y en la última semana sobre todo en el feriado de Navidad y fin de año. ¿Ha repercutido eso en la situación del COVID en nuestra provincia? Doctor, muy buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Marianela, muy buenos días a toda nuestra provincia, Santo Domingo de los Áchilas. Hoy comenzando el día 291 de la epidemia ya en nuestra provincia, Marianela. Mire cuánto tiempo pasa, en un nuevo año, hace un año aproximadamente, por la temporada de fin de año, doctor, fue que en China se detecta el primer caso de coronavirus en el mundo. Sí, el primer caso se notifica el 31 de diciembre del año anterior. Mire, que estamos a un año en el mundo y en un año que hemos aprendido. ¿Qué pasó en esta última temporada, doctor, en Santo Domingo? ¿Qué dicen las estadísticas? Bueno, en estos momentos, Mari, estamos subiendo. Recuérdense que nosotros nos hemos mantenido durante meses en una curva estacionaria, ahí en una fase latente de la epidemia, pero teníamos, como yo siempre digo, había dos caminos, subir o podíamos disminuir y ya llegar a un control de la epidemia. Controlar la epidemia ya, además de todas las medidas que nosotros debemos hacer y que conocemos, se va a lograr cuando ya se alcance ya la inmunidad colectiva por vacuna. Y estamos hablando de un 70-75% de nuestra población en Santo Domingo que tenga ya los anticuerpos para defenderse contra este virus. Entonces, ahora empezamos a subir, o sea, vamos por el otro camino, empezamos a subir y estamos reportando ya un número importante, más de 100 casos la semana 53, ya la última semana del año 2020. Vamos con estos datos, vamos a ver si podemos compartir en pantalla para que nuestros amigos televidentes puedan también llevar la curva, porque usted nos trae un tema interesante. ¿Qué pasa con el 51, 52, 53? Esos son los casos a nivel de provincia, doctor. ¿Qué quiere decir para nuestros televidentes que por primera vez se conectan, por ejemplo, hoy, o que no han visto una entrevista con usted? ¿Qué significa esa 51, 52, 53? Bueno, son las semanas epidemiológicas. Recuérdese que las semanas epidemiológicas siempre empiezan los domingos, terminan los sábados. La 53 fue la última del año 2020. Nosotros ahora estamos en la semana número 1 del año 2021. Y siempre hacemos el análisis epidemiológico con las últimas 3 semanas. ¿Por qué las últimas 3 semanas, Mari? Porque ahí es donde está el número de casos activos. Activos, latentes. Sí, los casos que tienen, que pueden contagiar. Ok. O sea, están en esas últimas semanas. Ok, doctor, para tener referencia, usted siempre dice que de los casos que estén reportados hay que multiplicar eso por 7 hasta por 10. Sí, siempre de los casos que uno notifica, de los casos que uno encuentra. Recuérdense que la fuente de esta información es el Ministerio de Salud Pública. Siempre, de todos los casos que usted notifica, siempre hay que multiplicarlo entre 7 y 10 en el caso de esta enfermedad. Eso quiere decir que en semanas anteriores estaba entre los 540, 450, pero ahora se duplica, doctor, porque en la semana 53, que es la semana que terminó este sábado, si multiplicamos por 10 estamos hablando de más de 1000 personas que estarían latentes en Santo Domingo, claro, en algún sitio que pueden contagiar. Claro que sí. Conocemos, pueden haber más de 1000 personas activas y conocemos 108, esas 108 están están en algún lugar, están en la casa, están en un hospital, pero el otro grupo no sabemos dónde está y ahí la importancia de rastrear todos los contactos y de encontrar a la mayoría de casos, porque una de las acciones es el aislamiento preventivo. Entonces, las personas que sí son confirmados deben quedarse en casa. Y los contactos que posteriormente, recuérdense que el periodo de incubación es de 2 a 14 días, pero como promedio 5 o 7 días, esas personas que posteriormente pueden convertirse en casos confirmados, no sabemos dónde están, hay que encontrarlas. Doctor, usted nos ha traído datos también desmenuzado, dividido entre los 2 cantones de la provincia, porque estos son los datos provinciales. Vamos a ver qué pasa con Santo Domingo, el cantón Santo Domingo. ¿Cómo ha sido el comportamiento del incremento del coronavirus? Vamos entonces, esos son los casos, doctor. Sí, Santo Domingo, somos el cantón más grande, somos los que más casos tenemos acumulados y somos los que más casos estamos dando también en las últimas semanas. Vean la tasa de contagio en la semana 53, Marianela, ya 20,5.
O sea, de 100.000 habitantes, 20,5 se contagian durante esa semana. Recuérdense que yo siempre decimos que para uno hablar ya de un rebrote, la tasa tiene que estar por encima de 40 por cada 100.000 habitantes. Ya nos estamos acercando. Ya estamos a la mitad, nos estamos manteniendo. Mira, las semanas anteriores, 10, 8, ya subimos a 20. Y prácticamente en Santo Domingo se duplicaron los casos de una semana a otra. Eso pasó en Santo Domingo. Veamos qué pasa en La Concordia, cómo se presenta, cuál es el comportamiento que tiene el virus en La Concordia. Allí está. Preocupa también La Concordia. Recuerden que La Concordia al principio, cuando nosotros empezamos, ya que hubo ya el incremento de casos que nos llevó, que logramos la primera ola de casos, que la tuvimos a finales de julio. Recuerden que este cantón fue el que primero llegó, o sea, tuvo mayor número de contagios por tasa de habitantes. Ya, fíjate, Mari, 6 casos en la semana 51, 5 en la semana 52, ya se estaba manteniendo. Anteriormente, las semanas anteriores estaba reportando un caso, en ocasiones no reportaba casos, y ya la semana que termina, la última semana del año, La Concordia notifica 14 casos. Wow. Prácticamente triplica los casos, y la tasa de contagio ya de La Concordia es de 26. O sea, incluso es más alta que la de Santo Domingo. Ojo con eso, es decir, estamos en incremento de casos de coronavirus en la provincia de Santo Domingo de los Áchilas. Este es un tema. Ahora, doctor, estos datos que nosotros estamos viendo, que son resultados de la semana anterior, ¿cuánto tiempo, para tener idea, cuánto tiempo se están tardando desde el INSPI en devolver las pruebas? Porque estos son confirmados de pruebas PCR. Sí, confirmado. El INPI, lo más que se demora son 7 días. Es decir, eso es una semana más o menos. Pero los resultados están llegando, Marianela, entre 3 y 4 días. O sea, la mayoría de los casos sí están llegando ya con menor tiempo que antes. Ok, doctor, ¿estos casos serían los reportados y que pudiesen haber sentido los síntomas en Navidad? Puede ser, los casos. Recuérdese que esta enfermedad tiene un periodo de incubación, repito, de 2 a 14 días, como promedio de 5 a 7 días. Entonces, si usted 24 o 25, víspera de Navidad, se contagió, ahora están saliendo los casos. Recién ahora. Estos casos, sí, estos casos generalmente están saliendo de finales de diciembre. Estos casos son los de finales de diciembre. Pero ya la próxima semana podemos tener ya sí de verdad, saber, tener por lo menos una idea, hacer un análisis mejor con los casos que se pueden haber contagiado de la Navidad. Navidad y fin de año. Y lo que viene, y lo que ha salido y lo que se contagió en fin de año, 31 primero, podemos contar 7 días hacia adelante, estarán saliendo ya la próxima semana, pasado el día 7, día 8, entre el 8 y el 15 deben estar saliendo los casos que se contagiaron en Porque recién se contagian en fin de año, comienzan a tener estos días los síntomas, hasta que corroboren los síntomas, recién estarían tomándose la prueba aproximadamente. Claro, los pacientes empiezan con síntomas y se le toma la prueba se está tomando bastante rápida. Recuérdese que el Ministerio de Salud Pública se pueden acercar al centro de salud y en dependencia de la sintomatología que usted tenga, se le toma la prueba. Ahora, insisto, Mari, siempre insistimos en los contactos. Todos los contactos de alto riesgo de esos casos que ya están con síntomas deben aislarse, y también se le debe realizar la prueba PCR, porque ahí es donde está el problema. O sea, mire el número de casos que encontramos, que notificamos, y los estudios epidemiológicos, los análisis, el conocimiento de otras epidemias nos dicen que son muchos más casos. Doctor, vamos con el tema de casos fallecidos. La semana epidemiológica igual, 51, 52, 53, ¿qué pasa? ¿Se incrementan también? También hubo un incremento. Tuvimos 5 fallecidos la semana anterior. Esos sí son de la semana, Mari. Hasta el sábado. Ya la tasa 4,6 por cada 100 contagiados. La tasa de letalidad está por encima de 3. Y es lo que pasa. Como promedio, esta enfermedad tiene una letalidad de 1 a 3 por cada 100 que se contagian, pero ¿dónde está el problema? Que si aumentan los contagios, van a aumentar los fallecidos. Y ahí es donde tenemos que nosotros siempre trabajar fuertemente en evitar el contagio. Y hemos conocido de personas... Porque llevamos, Mari, llevamos ya tiempo, ya llevamos prácticamente
dentro de poco 10 meses en nuestra provincia. Ya en el 31 de 2019 se notifica el primer caso, va a ser ya llevamos más de un año. Y todavía no hay un medicamento efectivo que elimine el virus. Y la vacuna también sabemos que hay, pero la vacuna tiene su, como siempre explicamos aquí, va a aparecer la vacuna, va a llegar la vacuna, pero tiene que, primero tiene que elaborarse la vacuna en grandes cantidades, después tiene que distribuirse. Prácticamente todo el año 2021 vamos a estar en vacunación y no sabemos cuándo la vacuna llegue a la provincia, cuando planifiquemos nuestra vacunación, en qué tiempo podremos lograr vacunar a 70-75%. Doctor, ¿tenemos alguna idea en el Ecuador y en Santo Domingo cuándo podría empezar a llegar la vacuna? Para nosotros empezar planificación, estamos empezando el año, muchas empresas están pensando la planificación de qué actividades o qué acciones se pueden hacer durante todo el año, hay incidencia, hay promociones, hay marketing, entonces puede saber uno si el próximo feriado de carnaval, que es de aquí a un mes aproximadamente, poco más, se puede hacer algo. En abril, para Semana Santa en Santo Domingo, es la fiesta Casama. ¿Será que ya podemos nosotros hablar en el Ecuador que podemos promocionar turísticamente para que la gente llegue de manera masiva? ¿O a partir de cuánto uno debería empezar a planificar? Las clases, por ejemplo, el primer trimestre, ¿debería pensarse el próximo año presencial o todavía de manera virtual? Mirando esa fecha que tú me dices, yo pienso que nosotros todavía no podemos organizar nada como si ya estuviéramos fuera de la enfermedad. Incluso todos saben que hay una cepa nueva, que fue la que se notifica en Inglaterra, y hay otra que también se notifica en Sudáfrica. Están hablando que son cepas más contagiosas. Los estudios científicos sí hablan de que es mucho más contagioso, no mueve tanto la mortalidad, se mantiene la misma mortalidad y el mismo comportamiento que la cepa anterior, pero es una cepa que tiene 23 mutaciones, es una cepa que puede llegar a ser dominante. Y los científicos están hablando que para el mes de marzo sea la cepa dominante en esta gran epidemia, Mari, y entonces va a entrar la cepa aquí a nosotros. Es muy difícil, eso es inevitable, y entonces puede ser que para 2 o 3 meses adelante, o a lo mejor un poco antes, tengamos ya esa cepa aquí, que repito, puede ser la cepa dominante. Okay. Entonces, aquí han entrado en enero 50.000 vacunas. Ya tiene comprometida el país, 50.000 en enero para nuestro país. No sabemos la distribución, no pensamos que se vacunen tanto en enero. Sí, como somos partícipes del programa COVAX, que con la Organización Mundial de la Salud, ahí se está hablando de más de 2.000 millones de dosis que ellos van a repartir en los países en vías en desarrollo. Y entonces yo pienso que para el mes de marzo se intensifique, ya se puede intensificar la vacunación en nuestra provincia. Hay que ver la disponibilidad, el país está haciendo grandes esfuerzos en el tema vacuna, también se han hecho ya negociaciones con China para producir vacunas, la vacuna china aquí en el país, y eso hay que hacerlo, es importante tenerlo aquí porque recuérdese que cada paciente, cada persona que le toca la vacuna, Mari, son 2 dosis, tiene que ponerte una dosis ahora y pasado 21 días la otra dosis, entonces estamos hablando que si Santo Domingo, por los que se han contagiado, por los que en estos momentos no llevan la vacuna, quitando todos esos grupos, estamos hablando que alrededor seremos 350.000 personas. Si tú lo multiplicas por 2, estamos hablando que necesitamos 700.000 dosis. Imagínense, para lograr esa inmunidad colectiva. Doctor, usted nos trajo un par de cuadros más que no quisiera terminar esta entrevista sin compartirlo, que es el total de casos promedio día. Vamos a compartir una vez más. Ahí está. ¿Qué quiere decir eso? Siempre recuérdense que para hablar de un rebrote, Mari, tiene que haber entre los análisis nos dicen que tienen, y los estudios del modelo SIR nuestro, que tiene que haber entre 25 o 30 casos día. Okay. Ya tenemos 15. O sea, ya la semana veníamos con 8 o 6 casos como promedio las semanas anteriores, y ya en la semana 53, se notificaron 15 casos día. Entonces, igual, un aumento, cuando uno analiza las variables que ya revisamos, va aumento de casos, aumento de fallecidos, aumento de casos promedio. Vamos, sube y sube. Finalmente vamos con las muestras positivas y negativas de cada 100 muestras que se toman. ¿Cuántas salen positivas, doctor? El 20%. El 20% está dando positiva. Recuérdese que tenemos que estar por debajo del 5 positiva para hablar de control. Si lo simplificamos, Mari, estamos hablando que de 10, 2 dan positiva y que de 5, 1 da positiva. O sea, vamos en franco incremento
franco incremento, y las medidas de intervención y las medidas de contención de todos, porque esto es, no puede ser nadie aislado, o sea, toda nuestra provincia, todos nuestros dirigentes, o sea, todo nuestro Ministerio de Salud Pública, o sea, todos tenemos que intensificar las medidas para, como digo yo, contener y esperar que nos llegue la vacunación. Doctor, si bien es cierto, cuando nosotros observamos la curva, siempre va a ir en incremento, porque lo que hace es una sumatoria de todos los casos desde el caso número 1, que fue en marzo del año 2020. Pero cuando nosotros hacemos un comparativo de los casos vigentes, se puede hacer una comparación de en qué momento de todo el año 2020 nos encontramos para poder ir entendiendo cómo debe ser nuestra reacción, si cuando recién comenzó, si cuando estamos en la mitad, si cuando estamos en la parte más alta, en qué momento estamos de la enfermedad activa, de los contagios activos en este momento. Bueno, nosotros, acuérdate que empezamos, notificamos el primer caso en marzo. Después tuvimos un aumento de casos, que el pico se logró específicamente el 30 de julio. Lo pronosticamos para el 6 de agosto. Vamos con ese cuadro ahora mismo, porque justamente la pregunta iba sobre ese tema, doctor. Siempre nosotros tenemos esa curva. Esa es la curva que crece, porque van aumentando los casos. Siempre va a crecer. Esa curva se va a aplanar cuando durante 3 semanas consecutivas tú no aumentes los casos. Okay, o sea, tú no tengas ningún caso. Cuando no tengamos ningún caso. Pero será interesante también conocer cuáles son los casos activos, porque aquí hay casos, le decía, desde marzo del 2020, casos que ya no están en este momento activos de esos virus. El virus, perdón, en las personas. Pero podemos nosotros tener un comparativo de en qué momento de la experiencia que hemos tenido. ¿Por qué le pregunto? Porque es importante saber cómo reaccionamos. Santo Domingo, ¿qué tan bien o qué tan mal le fue? Yo creo que debemos, de lo que ya hicimos, endurecer un poco más. Sí, nosotros, si tú te miras, Mari, ahí abajo hay una curva roja, ¿no? En rojo, que ahí están los casos diarios. Son los casos diarios. No se ve mucho porque el acumulado ya está de más de 5.000 casos. Hay más de 5.000 casos. Pero estamos mirando de julio a noviembre prácticamente en 6 meses. Nosotros tuvimos un comportamiento, como siempre he dicho, latente. Ya en noviembre empezamos a tener casos, ya empiezan a dispararse algunos picos bien pequeños, y ahora en diciembre, ya al mes, o sea, vea la velocidad, ya al mes empiezan de nuevo a aumentar los casos. Entonces, esa velocidad, o sea, ese índice reproductor básico, que es cuántos usted contagia, cuántos usted puede contagiar si es un paciente portador del virus, si se violan todas las normas de bioseguridad, ya aumenta en noviembre, empieza a aumentar en diciembre o sea, todavía sin tener la cepa que ya se notificó que es más contagiosa, doblemente más contagiosa, o sea, el 50% más. Habíamos hablado al principio del 70%, ahora se está hablando de alrededor de un 50% más contagiosa. Si nos llega aquí, entonces prácticamente en 15, 20 días nosotros podemos tener ya el aumento de casos, una segunda ola. Tenemos que revisar, tenemos que aplicar ahora el modelo matemático con todos los datos que estamos teniendo para tener una idea, Marianela, y dársela al COE, ¿no? Exacto. Para nosotros saber dónde podemos, en qué momento tenemos que intensificar las medidas, específicamente las medidas que ustedes conocen de exposición, relacionado con la exposición al virus. En todo caso, doctor, endurecer las medidas, ser mucho más estrictos, y arrancamos este año sabiendo lo que nos pasó el año anterior, y creemos que esa experiencia nos obliga a... Yo siempre digo, Mari, que hay 3 cosas, o sea, a la hora de la responsabilidad de entre todos, como siempre digo, que esto es de todos, tenemos que darle prioridad a esta enfermedad, todo es importante, pero en estos momentos este evento de salud pública es el más importante que estamos teniendo y nos afecta a todos porque va junto con no lo podemos separar de la parte económica. Entonces, son 3 cosas fundamentales, y si tú me dices qué peso tiene cada una, hablo primero de la responsabilidad individual, que para mí tiene un 50% en el control de esta epidemia, y ahí hablamos primero en la responsabilidad individual, Mari, de cumplir con todas las normas de bioseguridad que sabemos que son efectivas.
Las tres que más conocemos, el distanciamiento físico, más de 2 metros, el uso de la mascarilla, la higiene de manos, y ahí hay que incorporar, evitar espacios cerrados. O sea, tenemos que estar en espacios abiertos, en espacios ventilados, eso es fundamental, y evitar los conglomerados de personas. O sea, eso parte de la responsabilidad individual. También no propagar la epidemia. Yo no puedo propagar, si yo estoy enfermo, sé que fui un caso, puedo ser un contacto, o sea, soy un contacto de alto riesgo de un caso confirmado, y también en los próximos días me puedo enfermar, yo tengo que tratar de aislarme, y ahí entra la responsabilidad individual también mía, junto con elevar todas las medidas relacionadas con las defensas, lo que hablamos aquí, buena alimentación, el sueño, evitar el estrés, hacer ejercicio, todas esas cosas. Ahí entra el grupo de medidas relacionadas con la responsabilidad individual. Después, las medidas con el Ministerio de Salud Pública y con todos los que hacemos salud, el IE, el privado, todas las redes de salud, y ahí tiene que buscar más que nunca, a partir de un caso confirmado, la búsqueda de los contactos. Y tiene que activar las medidas de promoción y prevención de salud más que nunca. Doctor. Y ahí yo le daría un 30% y el 20% restante la responsabilidad de nuestras autoridades en el control, Marianela, de todas estas medidas. Solamente para tener datos, doctor, ¿cómo están las unidades de cuidados intensivos, las camas UCI en Santo Domingo? El dato exacto no lo tenemos, pero sí sabemos que ya están próximamente a llegar al 100% de ocupación las salas de UCI. Y mucha gente nos dicen que está esperando poder derivarla a nivel nacional a otros hospitales. Sí, pero ya todas las provincias están reportando aumentos de casos. Entonces, ahí cuando hablamos del Ministerio de Salud Pública, ese 30%, que hablamos de buscar contactos, de rastreo de los contactos, hablamos ya, o sea, la importancia mayor la tiene el primer nivel de atención, pero si vamos para el segundo nivel, hay que reforzar, ver cómo está su capacidad hospitalaria, reforzarla, reforzar el tema medicamentos, reforzar el tema bioseguridad de todos los profesionales de la salud que estamos atendiendo directamente estos casos. O sea, son muchas cosas, Mari, y también hacer un llamado a los medios de comunicación que también nos ayuden. Recuerden que una estrategia que siempre nosotros la revisamos en el combate de la epidemia es la comunicación, y necesitamos que se comunique más, que se den datos reales, que se hagan bien los análisis, para que toda nuestra población esté al tanto de lo que nos está pasando, porque todos tenemos que aportar en el combate contra esta epidemia. Doctor, recordemos los síntomas de la enfermedad. Fiebre es el más común. La fiebre se acompaña de decaimiento, un decaimiento marcado, y tos. Ya esos son los tres que más porcentajes tienen, pero también puede haber dolor de cabeza, dolores musculares, dolores articulares, síntomas gastrointestinales como náusea, vómitos, diarrea, pérdida del olfato y el gusto. O sea, esa es en la mayoría de los casos. Están los signos de alarma, que empieza de la sensación de falta de aire, la insuficiencia respiratoria, dificultad al hablar, dolor en el pecho, dolor en la espalda. Recuérdese, si tenemos el saturador del oxímetro de pulso, una saturación por debajo de 90. Estos son signos de alarma que nos hablan de que ya somos pacientes graves y estamos más complicados. Fundamentalmente ahí están la sintomatología. No ha cambiado, Mari, con esta cepa. No ha cambiado, todo lo que se mantiene igual en el tema síntomas, en el tema mortalidad, se mantiene igual el comportamiento de esta nueva cepa. Doctor, recordemos una vez más la dirección donde usted está ubicado. Vamos a colocar el teléfono del doctor Alexis Pérez en pantalla. Estamos trabajando ahí en la avenida Quito y Cocanigua, en el sector 5 Esquinas, en el edificio Soto Mendoza, en el segundo piso. Perfecto, ahí está el número telefónico que está en pantalla, si nos ayudó. 098-329-7714. Ese mismo. Ese es el número telefónico. Doctor, como siempre, muchísimas gracias por su predisposición y su apoyo en este medio de comunicación. Muchas gracias, y recuérdense no contagiarme y no propagar la epidemia. No contagiarnos y no propagar la epidemia. ¿Cómo no me contagio? Utilizando mi mascarilla, manteniendo el distanciamiento social, el lavado permanente de manos, no permanezca en sitios cerrados por mucho tiempo, peor si hay mucha gente, por favor. Y hoy nos ha dado una clave el doctor también. El 50% depende de cada uno de nosotros. El 30% del Ministerio de Salud Pública y todo el trabajo que puede hacer en la detección de casos en territorio, y apenas un 20% de las autoridades. Es decir, la mitad de la responsabilidad, el 50%, un peso tan importante, es individual de cada ciudadano. ¿Qué tan responsables somos con nuestras familias, con nosotros mismos, con nuestro entorno? Depende de allí. A veces nos olvidamos y nos pasa a todos, comenzando por uno, ¿verdad?
que también se le olvida que el momento de la reunión, que los amigos, por eso hay que evitar que la alimentación que existe en su refrigerador sea la alimentación adecuada. Por favor, recuerde, alimentación sana, dormir las horas que corresponde, hacer ejercicio, bajar los niveles de estrés. La respiración es muy importante, reencontrarnos con nosotros mismos, así es que hay que cuidarnos más que nunca. Allí están las estadísticas que no mienten. Los casos se están incrementando. Esperemos que usted no sea parte de la estadística. 7 de la mañana con 30 minutos, hacemos una pausa para comerciales. Volvemos de inmediato, no se vaya.